La primera bomba volante V1 fue disparada contra Gran Bretaña el 13 de junio de 1944. Los aliados habían desembarcado en Normandía una semana antes y la guerra se complicaba aún más para Alemania. Pero ya desde inicios del fracaso de la invasión de la Unión Soviética, el Estado nacionalsocialista empezó a invertir más esfuerzo para el desarrollo del potencial tecnológico a fin de compensar su desventaja en recursos humanos e industriales. La cumbre de este esfuerzo sería el cohete V2, primer misil balístico de la historia, con un alcance de más de 300 kilómetros y contra el cual no había defensa antiaérea eficaz. Pero este y otros adelantos técnicos llegaron tarde para alterar el curso de la guerra. Sin embargo, la tecnología y aquellos que la habían desarrollado estaban ahí, y las potencias vencedoras se lanzaron a la carrera para hacerse con el botín. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. El avance de los aliados a través de Europa Occidental, sobre todo a partir del cruce del Rin en marzo de 1945, permitió que tuvieran lugar las pesquisas para localizar a los científicos alemanes creadores del arsenal de armas ultramodernas con el cual los nazis habían intentado evitar la derrota. El mayor Robert Staber, de la inteligencia del Cuerpo de Artillería de Estados Unidos, era el encargado de la investigación sobre el terreno. El 10 de abril fue capturado Werner Osenberg, ingeniero de materiales, que facilitó una enorme cantidad de información sobre los diferentes programas de investigación y los científicos en ellos implicados. Uno de los nombres más destacados fue el del mayor experto en cohetes del Tercer Reich y diseñador de la clase A, cuyo modelo, A4, Hitler bautizó como V2, Wernher von Braun, una de las presas más codiciadas tanto para americanos como soviéticos. La relación de von Braun con el nazismo era confusa y contradictoria. Por una parte, era miembro del partido desde 1937 y de las SS desde 1940. Posteriormente afirmó que ambas acciones obedecían a una necesidad para mantener el apoyo que le permitiera llevar a cabo su trabajo. Soñaba desde niño con construir cohetes que permitieran viajar al espacio, y hacia ese sueño dirigió toda su formación. En marzo de 1944 fue arrestado por la Gestapo debido a unas supuestas acusaciones de derrotismo, al haberse lamentado en una reunión informal de no estar trabajando para construir una nave espacial, sino un arma de guerra. Solo su importancia para el proyecto del A4 permitió su liberación. El centro de trabajo de von Braun se encontraba en la base de Peenemünde, en una pequeña isla del Báltico. A fines de enero de 1945, con los soviéticos a menos de 200 kilómetros, el equipo fue evacuado, primero a Mittelberg y luego a Orebangrau, en los Alpes bávaros, siempre bajo vigilancia de las SS. Von Braun se las ingenió para ocultar gran cantidad de material del proyecto en una mina de hierro abandonada cerca de Goslar, en la Baja Sajonia. En los primeros días de mayo, von Braun y la mayor parte de su equipo cayeron en manos de los estadounidenses. Fue llevado al castillo de Kranzberg, en Hesse, donde la inteligencia de Estados Unidos había montado un centro de detención, popularmente conocido como el cubo de basura.
Allí se interrogaba a las mentes más brillantes al servicio del Tercer Reich. Al mismo tiempo, equipos del ejército, bajo la dirección de Robert Staver y de su superior, el coronel Holger Tolstoy, llevaban a cabo una carrera contrarreloj para literalmente saquear la mayor cantidad de material posible de la planta de producción de las V2 en Mittelberg, junto a Nordhausen, antes de que los soviéticos tomaran posesión de la zona en virtud a los acuerdos de Yalta. Entre 1945 y 1947 tuvo lugar el mayor esfuerzo de la Operación Overcast, más tarde conocida como Paperclip, interrogando y acordando el traslado a Estados Unidos de unos 1.800 científicos y técnicos de alto nivel, junto con sus familias. Los soviéticos tuvieron su versión propia de esta acción, llevándose a más de 2.000 expertos, varios de ellos del proyecto de Von Braun, también con gran cantidad de material saqueado. Hombres muy brillantes acabaron convertidos en ciudadanos de Estados Unidos. Herbert Wagner, diseñador de misiles guiados como el HS-293. Kurt Debus, ingeniero de cohetes. Wilhelm Angele, experto en controles de dirección. Theodor Bensinger, experto en medicina aeronáutica. Eric Trau, experto en guerra bacteriológica, y muchos otros. Todos estos hombres no tenían el mismo grado de afinidad con el nacionalsocialismo, pero aunque varios de ellos eran nazis declarados, el gobierno de Estados Unidos no puso muchos reparos, tampoco ante el hecho de que muchos de ellos habían estado vinculados en mayor o menor medida a investigaciones en las que se habían causado graves lesiones e incluso la muerte a presos en campos de concentración. De hecho, estaba el problema principal de que la estrella indiscutible de la operación Paperclip, Wernher von Braun, era conocedor de que su trabajo estaba sustentado por una ingente cantidad de mano de obra esclava que vivía en condiciones miserables. No podía negar ser conocedor de estas condiciones y solía afirmar que le afligía y que se sentía impotente ante ello, pero ningún superviviente que le viera en la sórdida fábrica subterránea de Mittelberg podía decir que jamás mostrara la más mínima muestra de aflicción ante el maltrato dado a los trabajadores. Wernher von Braun trabajó con su equipo, que contaba con una buena parte de sus antiguos colaboradores de Peenemünde, en la base de Fort Bliss, en Texas, desarrollando el naciente programa de misiles de Estados Unidos. Pero la política sería lo que al final le iba a dar la oportunidad de trabajar para su antiguo sueño, mandar un cohete al espacio. Los éxitos aeroespaciales de la Unión Soviética con el Sputnik y con el primer paseo espacial de Yuri Gagarin persuadieron al presidente Eisenhower de que hacía falta crear una agencia específica para potenciar el esfuerzo que llevara a Estados Unidos a adelantar a los soviéticos en la carrera espacial. Fue el nacimiento de la NASA, en cuyo seno von Braun llevó a cabo el mayor trabajo de su vida: liderar el desarrollo del gigantesco cohete Saturno V, que haría posible las misiones lunares. La operación Paperclip podría haber tenido un coste importante para el gobierno de Estados Unidos, pues la opinión pública probablemente no habría visto con buenos ojos el blanqueamiento de científicos con un pasado nazi, habiendo muerto tantos muchachos estadounidenses en la guerra en Europa. Pero la nueva situación mundial brindó la excusa perfecta para que el cambiante público aceptase a aquellos hombres de los que von Braun era el ejemplo paradigmático. Wernher von Braun había dejado de ser el técnico que diseñara los cohetes que caían sobre Gran Bretaña y sobre soldados de Estados Unidos
en Amberes y Aquisgrán. Cohetes que habían supuesto un coste humano enorme. Entre las víctimas de sus ataques, los fallecidos en la horrenda fábrica de Mitterberg. Wernher von Braun ahora era el genio que había llevado a una misión estadounidense a la Luna antes que los rusos. Se ve que las víctimas, propias y ajenas, tienen fecha de caducidad. Si te gustó este vídeo, dale al like. Por favor, suscríbete a mi canal, que ya me falta muy poquito para alcanzar el objetivo de los 1000 suscriptores. Pero comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Muchas gracias por tu apoyo y cuídate.